Welcome to my channel. 4 años. Han pasado 4 años desde que mi hijo Ismael desapareció sin dar noticias. 4 años de angustia, de noches sin dormir, de esperar junto al teléfono que nunca sonó. Y ahora estaba ahí, parada en la orilla de la calle frente a mi propia casa, cargando mis maletas mientras esperaba el taxi que Rafaela había llamado para sacarme de una vez por todas. «Señora Octavia, apúrese que el taxi no va a tardar», gritó Rafaela desde la puerta, mi nuera, la esposa de Ismael, observándome con esos ojos fríos que ya no escondían el desprecio. Su madre, Ermelinda, estaba junto a ella en el portal, con los brazos cruzados y esa sonrisa pequeña de satisfacción que me revolvía el estómago. La familia de mi nuera y ella misma me habían expulsado de mi propia casa. Así, sin más. Como si yo fuera una intrusa, como si los 69 años que tenía y todo lo que había sacrificado por esa casa, por mi hijo, por esa familia, no significaran absolutamente nada. Mis manos temblaban mientras sostenía el asa de la maleta más grande. El sol de media tarde me golpeaba la cara y sentía como el sudor me corría por la espalda. Los vecinos se asomaban por las ventanas, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. La señora Carmela de enfrente movía la cabeza, pero nadie se atrevía a intervenir. ¿Quién iba a meterse en problemas ajenos? Arrastré la primera maleta hasta donde ya había dejado las 2 cajas con mis fotografías, algunos documentos viejos y la ropa que Rafaela consideró que podía llevarme. Todo lo demás, según ella, pertenecía a la casa y por lo tanto ahora era suyo. Mis platos de porcelana que había comprado con mi primer sueldo como empleada de limpieza, las sábanas bordadas que mi madre me había regalado cuando me casé, hasta las fotografías de mi difunto esposo que estaban en la sala. Todo se quedaba ahí, en manos de esa mujer que había entrado a mi vida como una hija y terminó convirtiéndose en mi peor pesadilla. «Ermelinda, ¿ya revisaste que no se llevara nada de valor?», preguntó Rafaela a su madre, lo suficientemente alto como para que yo escuchara cada palabra. «No vaya a ser que la señora haya escondido algo entre su ropa». Ermelinda soltó una risa corta y desagradable. «Ya revisé todo, hija. Solo lleva sus trapos viejos y esas fotografías que tanto le gustan. Nada que nos sirva». Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No iba a llorar. No les iba a dar esa satisfacción. Ya había llorado suficiente los últimos 4 años, desde aquella mañana terrible cuando Ismael salió de la casa diciendo que iba a resolver unos asuntos del trabajo y nunca más regresó. Desde ese día, mi vida se había convertido en un infierno lento y calculado. Al principio, Rafaela había fingido estar tan desesperada como yo. Llorábamos juntas, nos abrazábamos, íbamos juntas a la policía a poner denuncias que nunca llevaban a ningún lado. Pero con el paso de las semanas, algo cambió. Rafaela dejó de llorar. Empezó a hacer llamadas telefónicas misteriosas que interrumpía cuando yo entraba a la habitación. Comenzó a recibir visitas de su familia, especialmente de Ermelinda, quien se instaló en mi casa con la excusa de apoyar a su hija en estos momentos difíciles. Y poco a poco, muy poco a poco, fui convirtiéndome en una extraña en mi propio hogar. Primero fue el control del dinero. Ismael siempre había manejado las finanzas de la casa porque yo nunca fui buena con los números, y cuando él desapareció, Rafaela asumió ese rol naturalmente. Me decía que no me preocupara, que ella se encargaría de todo, que yo ya había sufrido suficiente y no necesitaba la carga adicional de pagar las cuentas. Yo, tonta de mí, se lo agradecí. Pensé que era un gesto de amor, de consideración hacia una suegra destrozada por la ausencia de su único hijo. Luego vinieron las restricciones sutiles. Ermelinda empezó a cocinar porque según ella yo estaba muy débil y necesitaba descansar. Dejaron de preguntarme qué quería comer. Las amigas que venían a visitarme para darme apoyo eran recibidas con caras largas y comentarios incómodos hasta que dejaron de venir. El teléfono que siempre había estado en la sala fue movido al cuarto de Rafaela porque así podía estar más pendiente si Ismael llamaba. Cada cambio era pequeño, justificable, presentado como un acto de bondad. Pero la suma de todos esos cambios me fue quitando el control de mi propia existencia. Miré hacia la casa una última vez mientras esperaba el taxi. Las ventanas que yo misma había limpiado miles de veces, las paredes que había pintado con mis propias manos cuando el dinero no alcanzaba para contratar a alguien, el jardín pequeño donde Ismael jugaba cuando era niño. Todo eso había sido mío, construido con mi trabajo, con mi sudor,
con los ahorros que había acumulado durante años trabajando turnos dobles en casas ajenas para que mi hijo pudiera tener un techo digno sobre su cabeza. Y ahora me lo quitaban como si nunca hubiera sido mío. ¿Cuánto más va a tardar ese maldito taxi?, preguntó Rafaela, mirando su reloj con impaciencia. Ya quiero que esto termine de una vez. Tengo cosas que hacer. Ermelinda puso una mano en el hombro de su hija. Ten paciencia, mi amor. En unos minutos más esta mujer estará fuera de nuestras vidas para siempre. Nuestras vidas. Como si la casa fuera de ellas. Como si yo fuera la intrusa que debía ser eliminada. El sol comenzaba a bajar en el horizonte y yo seguía ahí parada, una vieja de 69 años rodeada de sus maletas en la acera, esperando un taxi que la llevara a ninguna parte. Porque no tenía a dónde ir. Rafaela lo sabía. Por eso estaba tan tranquila, tan segura de su victoria. Yo no tenía dinero, no tenía familia cercana, no tenía amigos que pudieran recibirme. Ismael había sido mi única familia real después de que mi esposo muriera, y ahora Ismael había desaparecido llevándose consigo cualquier propósito que mi vida hubiera tenido. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos a pesar de mi determinación de no llorar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una mujer que había trabajado toda su vida, que había criado a un buen hijo, que había sido honesta y dedicada, terminaba en la calle sin nada ni nadie? Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor acercándose. Pero no era el taxi amarillo destartalado que esperaba. Era un auto importado, negro y brillante, que se detuvo justo frente a mí con un frenazo que hizo chirriar las llantas. La ventana del conductor bajó lentamente y ahí estaba ella, alguien a quien no había visto en más de 10 años. «Teodora», susurré, sintiendo que mis piernas iban a fallarme. Mi hermana menor, Teodora Pacheco, me miraba con una urgencia que nunca le había visto en el rostro. Tenía el cabello corto y bien arreglado, llevaba lentes de sol caros y su ropa era elegante, completamente diferente a la mujer humilde que había conocido toda mi vida. «Entra ahora, Octavia», gritó, abriendo la puerta del copiloto desde adentro. «Necesito contarte algo urgente sobre tu hijo». Mi corazón se detuvo. Sobre Ismael. Teodora sabía algo sobre Ismael. No pensé. No razoné. Simplemente dejé las maletas ahí en la acera y corrí hacia el auto de Teodora como si mi vida dependiera de ello. Mis rodillas protestaban con cada paso, pero no me importó. Si mi hermana sabía algo sobre Ismael, cualquier cosa, después de 4 años de silencio absoluto, necesitaba escucharlo inmediatamente. «Octavia, espere», gritó Rafaela desde la puerta. «Usted no puede irse así. El taxi ya viene en camino y tiene que pagarlo». No me volteé. No le respondí. Abrí la puerta del auto y me dejé caer en el asiento del copiloto con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Teodora arrancó antes de que yo terminara de cerrar la puerta, alejándonos de esa casa maldita a una velocidad que me hizo aferrarme al tablero. «Teodora, ¿qué sabes de Ismael?», le pregunté, mi voz quebrándose con cada palabra. «Por favor, dime que está vivo. Dime que lo viste. Dime algo». Mi hermana mantuvo la vista fija en el camino, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pasamos 3 cuadras antes de que finalmente hablara, y cuando lo hizo, su voz temblaba de una forma que me asustó más que su silencio. «Lo vi, Octavia. Vi a Ismael hace 3 días». El mundo se detuvo. El ruido del tráfico, el movimiento de la ciudad, todo desapareció excepto esas palabras que acababa de escuchar. Vi a Ismael. Hace 3 días. Mi hijo estaba vivo. Mi hijo estaba en algún lugar del mundo, respirando, existiendo, después de 4 años de no saber si seguía en este planeta o si lo había perdido para siempre. ¿Dónde?, logré articular, aunque mi garganta estaba tan cerrada que apenas salió como un susurro. ¿Dónde lo viste? ¿Hablaste con él? Está bien. Teodora giró en una esquina y se metió en un estacionamiento vacío detrás de un supermercado. Apagó el motor y finalmente se volteó para mirarme, quitándose los lentes de sol. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado recientemente, y había una preocupación profunda en su expresión que me hizo temer lo que iba a decir. Estaba en San Miguel, en el estado vecino. Yo fui allá porque conseguí trabajo en una empresa de limpieza que tiene contratos con hoteles grandes. ¿Te acuerdas que te conté hace años que me iba a mudar para allá? Bueno, pues he estado viviendo allá todo este tiempo, trabajando
tratando de salir adelante después del divorcio. Asentí con impaciencia. No me importaba la historia de vida de Teodora en ese momento. Solo quería saber de mi hijo. El punto es que hace 3 días estaba limpiando las habitaciones del hotel donde trabajo, uno de esos hoteles de paso que son baratos pero decentes, y cuando entré a la habitación 214 con mi carrito de limpieza, lo vi. Estaba sentado en la cama, mirando la pared, como perdido. Al principio no estaba segura de que fuera él porque se veía muy diferente, mucho más delgado, con barba larga y el cabello descuidado. Pero cuando me acerqué y dije su nombre, volteó y lo supe. Era Ismael, tu hijo, mi sobrino. Mi respiración se había convertido en jadeos cortos y desesperados. Teodora extendió su mano y tomó la mía, apretándola con fuerza. Octavia, algo está muy mal. Cuando le pregunté qué hacía ahí, por qué había desaparecido, por qué no había llamado a su madre en 4 años, él me miró con una confusión terrible. Me dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que él hablaba contigo todo el tiempo, que Rafaela siempre te pasaba el teléfono cuando él llamaba. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Las náuseas llegaron tan rápido que tuve que abrir la puerta del auto y asomarme, respirando profundamente para no vomitar ahí mismo. Rafaela. Rafaela le había dicho a Ismael que hablaba conmigo. Rafaela había estado mintiendo durante 4 años, haciéndole creer a mi hijo que yo estaba bien, que recibía sus llamadas, que todo estaba normal. No puede ser, susurré, enderezándome en el asiento. Eso no puede ser verdad. Él nunca llamó. Yo esperé junto al teléfono durante meses, durante años. Rafaela me decía que no sabía nada de él, que estaba tan preocupada como yo. Teodora negó con la cabeza lentamente, y vi lágrimas rodando por sus mejillas. Te mintió. Le mintió a él. Le mintió a todos. Ismael me juró que llamaba cada semana, que enviaba dinero cada mes, que siempre preguntaba por ti y Rafaela le decía que estabas bien, que estabas descansando o que había salido. Él pensaba que todo estaba normal, que su esposa cuidaba de ti mientras él trabajaba lejos. ¿Trabajaba lejos?, repetí, sintiendo que cada nueva información era como un martillazo en mi cabeza. ¿Lejos dónde? ¿Haciendo qué? Eso es lo extraño, Octavia. Cuando le pregunté en qué trabajaba, se puso nervioso. Me dijo que en construcción, que viajaba de ciudad en ciudad buscando mejores contratos, mejores salarios. Pero algo en la forma en que lo dijo no me convenció. Parecía confundido, como si estuviera tratando de recordar algo que le habían dicho que dijera. Y cuando intenté preguntarle más detalles, alguien tocó la puerta de la habitación. Me incliné hacia adelante, aferrándome a cada palabra. Era un hombre, alto, corpulento, con cicatriz en la mejilla. Entró sin esperar respuesta y cuando me vio ahí, su expresión cambió completamente. Me preguntó quién era yo y qué hacía en esa habitación. Le expliqué que trabajaba en el hotel, que estaba limpiando, pero él no pareció creerme. Miró a Ismael con una forma extraña, como advirtiéndole algo, y luego me dijo que ya podía irme, que la habitación no necesitaba limpieza. ¿Y qué hizo Ismael?, pregunté, sintiendo un frío terrible recorriéndome la espalda. ¿Te reconoció?, dijo algo. Me miró con ojos de súplica, Octavia, como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Antes de que yo saliera, alcanzó a susurrarme que tenía que irme, que no era seguro, que no dijera que lo había visto. Eso fue lo último que escuché antes de que ese hombre me empujara hacia afuera y cerrara la puerta. Teodora se secó las lágrimas con el dorso de la mano y continuó. Esperé afuera del hotel el resto de mi turno. Vi cuando ese hombre salió con Ismael, lo metió en una camioneta vieja y se fueron. Traté de seguirlos con mi auto, pero los perdí en el tráfico. Desde entonces he estado buscando información, preguntando a mis compañeras si habían visto a Ismael antes en el hotel, investigando. Y hace 2 días descubrí algo que me heló la sangre. Hizo una pausa, como si le costara trabajo decir lo siguiente. Una de las recepcionistas del hotel me dijo que ese hombre, el de la cicatriz, viene seguido con diferentes personas que parecen trabajadores. Siempre paga en efectivo, siempre en billetes pequeños, y siempre reserva las habitaciones por varios días. Ella piensa que es algún tipo de contratista que trae empleados temporales. Pero Octavia, cuando le describí a Ismael, ella me dijo algo que me hizo venir a buscarte inmediatamente. ¿Qué te dijo?, preguntó con un hilo de voz.
Me dijo que tu hijo llevaba meses yendo a ese hotel, que siempre llegaba con el mismo hombre, que siempre se veía confundido y cansado, y que una vez le escuchó preguntarle al hombre cuándo podría volver a casa con su madre. El hombre le contestó que pronto, que solo necesitaban terminar un trabajo más y le daría permiso de visitarte. Octavia, tu hijo ha estado preguntando por ti todo este tiempo. Ha estado tratando de volver. Y alguien no lo está dejando. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron sin control. 4 años. 4 años en los que pensé que mi hijo me había abandonado, que había decidido que yo no era lo suficientemente importante como para merecer una llamada, una visita, una simple señal de que seguía vivo. Y resulta que él había estado llamando. Él había estado preguntando por mí. Él quería volver a casa. Y Rafaela lo sabía. Rafaela había estado mintiendo todo este tiempo. Esa maldita, susurré entre dientes, sintiendo una rabia que nunca había experimentado en mis 69 años de vida. Esa maldita me hizo creer que mi hijo me había olvidado. Me hizo sentir que no valía nada, que él había decidido rehacer su vida sin mí. Y mientras tanto ella sabía dónde estaba, sabía que él llamaba, sabía todo. Teodora asintió, su mandíbula tensa. Por eso vine a buscarte hoy. Porque después de hablar con la recepcionista, decidí vigilar tu casa. Quería hablar contigo a solas, sin que Rafaela estuviera presente. La he estado observando durante 2 días y hoy la vi tratándote como basura, echándote a la calle como si no fueras nada. Y supe que tenía que sacarte de ahí antes de contarte todo esto. Miré a mi hermana como si la viera por primera vez en mi vida. Esta mujer que apenas había mantenido contacto conmigo durante años, que se había mudado y rehecho su vida lejos, había sido la única que se preocupó lo suficiente como para buscar la verdad. ¿Por qué, Teodora?, le pregunté. ¿Por qué te importó tanto? Ni siquiera hemos sido cercanas desde que mamá murió. Ella me miró con una tristeza profunda en los ojos. Porque somos hermanas, Octavia. Porque a pesar de la distancia y los años, sigues siendo mi sangre. Y porque yo también fui víctima de una mujer manipuladora que me quitó todo. Mi exesposa me dejó sin nada, sin casa, sin dinero, sin dignidad. Tuve que empezar desde cero en otra ciudad, trabajando en lo que fuera para sobrevivir. Cuando vi a Ismael en ese hotel, confundido y controlado, vi mi propio pasado. Y cuando te vi hoy siendo expulsada de tu casa, vi lo que yo viví. No iba a permitir que pasaras por eso sola. Nos quedamos en silencio dentro del auto durante varios minutos, solo el sonido de nuestras respiraciones agitadas llenaba el espacio. Finalmente, Teodora encendió el motor nuevamente. Vamos a mi apartamento. Necesitas un lugar donde quedarte y necesitamos hacer un plan para encontrar a Ismael y sacarlo de donde sea que lo tengan. Asentí sin fuerzas, todavía procesando todo lo que acababa de escuchar. Mientras Teodora conducía por las calles de la ciudad, mi mente comenzó a viajar hacia atrás en el tiempo, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Cómo había pasado de ser una madre feliz con un hijo amoroso a ser una mujer destruida, expulsada de su propia casa, sin saber que su hijo había estado cautivo todo este tiempo. Todo comenzó hace casi 30 años, cuando conocí a Roberto Pacheco. Yo tenía 40 años y trabajaba limpiando oficinas en el centro de la ciudad. Él era contador en una de esas oficinas. Un hombre tranquilo de 45 años que siempre me saludaba con respeto cuando yo pasaba con mi carrito de limpieza. A diferencia de otros hombres que me miraban como si fuera invisible o peor, como si fuera un objeto, Roberto siempre me trataba con dignidad. Una noche me quedé trabajando hasta tarde porque una de mis compañeras se había enfermado y tuve que cubrir su turno. Roberto también estaba trabajando tarde, preparando unos reportes importantes. Cuando terminé de limpiar su oficina, me ofreció un café de la máquina del pasillo. Nos sentamos en las sillas de la sala de espera y hablamos durante 1 hora sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras luchas. Él me contó que había estado casado antes, pero su esposa lo había dejado porque no podían tener hijos. Ella quería una familia grande y cuando los doctores le dijeron que él tenía problemas de fertilidad, decidió que no podía quedarse con un hombre que no le daría lo que ella quería. Roberto quedó destrozado, sintiéndose como menos hombre, como un fracaso. Yo le conté que nunca me había casado porque siempre había estado cuidando a mi madre enferma y trabajando para mantenerla. Para cuando ella murió, yo ya tenía 38 años y todos los hombres de mi edad estaban buscando muchachas jóvenes que les dieran hijos.
Nadie miraba a una mujer mayor que había dedicado su vida al sacrificio en lugar de a conseguir marido. Esa noche nació algo entre nosotros. Una comprensión mutua de lo que era sentirse dejado atrás por la vida, de lo que era cargar con el peso de las expectativas no cumplidas. Roberto empezó a buscarme cada noche cuando yo limpiaba su oficina. Me traía café, a veces un pan dulce que compraba en la panadería de la esquina. Hablábamos de todo y de nada, y poco a poco me fui enamorando de ese hombre gentil que me veía como algo más que una simple empleada de limpieza. 6 meses después nos casamos en una ceremonia pequeña con solo Teodora y 2 compañeros de trabajo de Roberto como testigos. Rentamos un apartamento modesto en un barrio tranquilo y por primera vez en mi vida sentí lo que era tener un hogar propio, alguien que me esperaba al final del día, alguien que me abrazaba en las noches y me hacía sentir que mi existencia tenía valor. Un año después, para sorpresa de todos los doctores que habían dicho que era imposible, quedé embarazada. Roberto lloró cuando le di la noticia. Me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar en 2, y me susurró al oído que yo le había dado el milagro más grande de su vida. Que después de años de sentirse incompleto, finalmente iba a ser padre. Ismael nació en una noche de tormenta. Las contracciones empezaron mientras yo lavaba los platos después de la cena, y para cuando llegamos al hospital, el dolor era tan intenso que apenas podía caminar. Pero cuando escuché ese primer llanto, cuando la enfermera puso a ese bebé pequeño y arrugado en mis brazos, todo el dolor desapareció. Miré a Roberto que estaba junto a la cama con lágrimas rodando por su rostro, y supe que éramos una familia completa. Los primeros años fueron los más felices de mi vida. Roberto trabajaba duro en la contaduría y yo me quedaba en casa cuidando a Ismael. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor, teníamos risas, teníamos un propósito. Ismael era un niño dulce y curioso que llenaba nuestra casa con su energía. Roberto llegaba del trabajo y lo alzaba en el aire, haciéndolo reír hasta que le dolía el estómago. Pero la felicidad nunca dura para siempre, especialmente no para gente como nosotros. Cuando Ismael tenía 7 años, Roberto comenzó a quejarse de dolores en el pecho. Al principio pensamos que era estrés del trabajo, que estaba cansado de tanto trabajar horas extras para ahorrar dinero y comprar una casa propia. Pero los dolores se hicieron más frecuentes, más intensos. Una noche se despertó sin poder respirar, el rostro pálido y sudoroso. Llamé una ambulancia, pero para cuando llegamos al hospital, ya era demasiado tarde. Infarto masivo, dijeron los doctores. Su corazón simplemente se rindió, desgastado por años de presión arterial alta que él nunca supo que tenía porque nunca fue al doctor regularmente. No podíamos pagar esos lujos de chequeos anuales y análisis preventivos. Solo íbamos al hospital cuando algo estaba realmente mal, y para entonces ya era demasiado tarde. Me quedé viuda a los 48 años con un hijo de 7 que no entendía por qué su papá no volvía a casa. Tuve que volver a trabajar limpiando casas, a veces 2 o 3 casas al día para poder pagar la renta y darle de comer a Ismael. Teodora me ayudó cuando podía, pero ella también estaba luchando con su propio matrimonio difícil y sus propios problemas. Los años que siguieron fueron de puro trabajo y sacrificio. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Ismael y dejarlo listo para la escuela antes de irme a mi primer trabajo del día. Limpiaba casas de gente rica que me trataba como si fuera parte del inventario, que dejaban billetes de $5 en la mesa como si eso fuera una propina generosa por 8 horas de trabajo agotador. Pero cada centavo que ganaba iba directo a Ismael. A su educación, a su ropa, a su comida. Yo comía lo que sobraba. Usaba la misma ropa durante años hasta que se deshacía en mis manos, caminaba kilómetros para ahorrar el dinero del autobús. Todo para que mi hijo pudiera tener una vida mejor que la mía, para que pudiera estudiar y convertirse en alguien. Ismael creció viendo mi sacrificio. Me ayudaba con lo que podía, estudiaba duro sin que yo tuviera que recordárselo, nunca me pidió cosas caras que sabía que no podía comprarle. Cuando cumplió 15 años, consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de abarrotes y me daba la mitad de su sueldo para ayudar con los gastos. Yo trataba de no aceptarlo, pero él insistía, diciéndome que éramos un equipo y que los equipos se apoyaban mutuamente. A los 22 años, Ismael se graduó de una escuela técnica como electricista. No pudo ir a la universidad porque no teníamos dinero para eso, pero él nunca se quejó. Consiguió un buen trabajo con una empresa de construcción y empezó a ganar un salario decente. Lo primero que hizo con su primer cheque completo fue llevarme a un restaurante bonito, de esos donde ponen servilletas de tela y los meseros te llaman señora con respeto.
Mamá me dijo esa noche mientras comíamos, todo lo que soy es gracias a ti. Trabajaste hasta destruir tu cuerpo para darme oportunidades. Ahora es mi turno de cuidarte. Ya no tienes que limpiar casas nunca más. Lloré en ese restaurante frente a todos los comensales elegantes. Lloré porque finalmente, después de tantos años de lucha, de dolor, de sacrificio, había valido la pena. Mi hijo había crecido siendo un hombre bueno y agradecido. Un año después, Ismael conoció a Rafaela en una fiesta de cumpleaños de un compañero de trabajo. Ella trabajaba como secretaria en una oficina de abogados y, según Ismael, era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Me la presentó 3 meses después de empezar a salir con ella, trayéndola a casa para cenar. Rafaela era bonita, eso era innegable. Tenía ese tipo de belleza llamativa que hace que los hombres volteen a verla en la calle. Cabello largo y oscuro, ojos grandes, figura curvilínea que sabía resaltar con ropa ajustada. Me saludó con una sonrisa amplia y me abrazó como si ya fuéramos familia, llamándome mamá Octavia desde el primer momento. Preparé mi mejor cena esa noche. Pollo guisado con arroz y frijoles, tortillas hechas a mano, agua de Jamaica. Rafaela comió y elogió cada bocado, diciendo que hacía años no probaba comida tan deliciosa, que su propia madre nunca había sido buena cocinando. Ismael la miraba con ojos enamorados, colgado de cada palabra que salía de su boca. Después de la cena, mientras Ismael lavaba los platos, Rafaela se quedó conmigo en la sala. Me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Señora Octavia, quiero que sepa que amo a su hijo con todo mi corazón. Sé que usted lo crió sola, que se sacrificó por él, y prometo que yo también lo voy a cuidar. Vamos a ser una familia, las 3, y yo la voy a tratar como a mi propia madre. Sus palabras me llegaron al corazón. Qué tonta fui. Qué ciega y tonta. Ismael y Rafaela se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña en una iglesia del barrio. Yo gasté todos mis ahorros en ayudar con los gastos de la boda porque quería que mi hijo tuviera un día especial, un día que recordara con alegría toda su vida. Rafaela lloró cuando vio el vestido que le compré, un vestido blanco sencillo pero elegante que encontré en una tienda de segunda mano y mandé a arreglar con una costurera del vecindario. Mamá Octavia, es perfecto, me dijo, abrazándome con fuerza. Usted es la mejor suegra que cualquier mujer podría pedir. Prometo que voy a hacer feliz a Ismael y que siempre la voy a respetar a usted. Más mentiras. Todas mentiras envueltas en sonrisas y abrazos falsos. Después de la boda, la joven pareja se mudó conmigo a la casa que yo había logrado comprar con años de trabajo y sacrificio. Era una casa pequeña pero propia, pagada completamente, sin deudas. Les di el cuarto principal y yo me quedé en el cuarto más pequeño. Me parecía lo correcto, lo justo. Ellos eran jóvenes y necesitaban su espacio, su privacidad para construir su matrimonio. Al principio todo parecía funcionar bien. Ismael seguía trabajando largas horas en la construcción, trayendo un buen sueldo a casa. Rafaela continuaba con su trabajo en la oficina de abogados. Yo me encargaba de cocinar, limpiar y mantener la casa mientras ellos trabajaban. Me sentía útil, necesaria, parte de algo más grande que yo misma. Pero poco a poco, tan gradualmente que casi no me di cuenta cuando empezó, las cosas comenzaron a cambiar. Rafaela empezó a hacer comentarios pequeños, aparentemente inocentes, pero que llevaban veneno escondido. Ay, mamá Octavia, qué rico huele lo que está cocinando, aunque yo prefiero usar menos sal porque Ismael tiene que cuidar su presión arterial, ¿verdad, mi amor? Mamá, ya le dije que no tiene que limpiar tanto, mire que se va a cansar y luego se pone mal de las rodillas. Además, yo tengo mi forma especial de organizar las cosas. No se preocupe por lavar nuestra ropa, mamá. Yo prefiero hacerlo porque hay que usar productos especiales para ciertas telas y no quiero que se arruinen. Cada comentario me fue quitando un pedazo de mi lugar en esa casa. Cada sugerencia disfrazada de preocupación me fue empujando hacia la irrelevancia. Y lo peor era que Ismael no se daba cuenta. Él trabajaba tanto, salía tan temprano y llegaba tan tarde, que no veía la forma sutil en que su esposa me estaba desplazando de mi propia vida. 6 meses después de la boda, Hermelinda apareció en mi puerta con 3 maletas grandes y una sonrisa que no me gustó desde el primer momento. Era una mujer corpulenta, de mirada dura y voz fuerte, el tipo de persona que llena un cuarto con su sola presencia.
Mamá llegó a visitarnos por unas semanas, anunció Rafaela con alegría forzada. Tuvo unos problemas en su apartamento, algo con las tuberías, y necesita un lugar donde quedarse mientras lo arreglan. Le dije que podía quedarse aquí con nosotros. No hay problema, ¿verdad, mamá Octavia? ¿Qué iba a decir? ¿Que no? ¿Que era mi casa y no quería a una extraña viviendo aquí? Sonreí y dije que por supuesto que no había problema, que la madre de Rafaela era bienvenida. Pero por dentro algo me decía que acababa de cometer un error terrible. Ermelinda se instaló en el cuarto que yo usaba como espacio para mis cosas, donde guardaba las fotografías de Roberto, donde tenía mi pequeño altar con velas y recuerdos de mi difunto esposo. Tuvo que mover todo a cajas y meterlas en el closet para hacer espacio para las pertenencias de Ermelinda. Ella ni siquiera me agradeció. Solo inspeccionó el cuarto con ojo crítico y comentó que era más pequeño de lo que esperaba, pero que tendría que conformarse. Las semanas se convirtieron en meses. Los problemas de las tuberías en el apartamento de Ermelinda nunca se arreglaron, o al menos nunca se fue. Ella y Rafaela pasaban horas hablando en voz baja en la cocina, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba. Empezaron a cocinar juntas, dejándome fuera con excusas de que yo ya había trabajado suficiente en mi vida y merecía descansar. Pero yo no quería descansar. Quería sentirme útil. Quería tener un propósito en mi propia casa. Cada vez que trataba de ayudar, ellas me decían que no era necesario, que ellas se encargaban, que me sentara a ver televisión o me fuera a descansar a mi cuarto. Me estaban convirtiendo en una invitada en mi propio hogar, en una anciana inútil que estorbaba más de lo que ayudaba. Ismael seguía sin darse cuenta. Cuando le comentaba que me sentía desplazada, él me decía que estaba exagerando, que Rafaela solo quería que yo descansara después de tantos años de trabajo duro. Me decía que debía estar agradecida de tener una nuera que se preocupaba tanto por mí. Un año después de la boda, las cosas empeoraron drásticamente. Rafaela le dijo a Ismael que habían recibido una oferta de trabajo increíble en otra ciudad, una empresa constructora grande que pagaba el doble de lo que él ganaba actualmente. Sería un trabajo temporal, quizás 6 meses, 1 año como máximo. Él podría ahorrar mucho dinero, suficiente para que ellos compraran su propia casa y finalmente tuvieran su propio espacio. Yo sentí el pánico inmediatamente. Si Ismael se iba, me quedaría sola con Rafaela y Ermelinda en mi propia casa. Pero no podía ser egoísta. Era una oportunidad increíble para mi hijo, para su futuro. Tragué mis miedos y le dije que fuera, que aprovechara esa oportunidad, que yo estaría bien. Solo prométeme que me vas a llamar seguido, le pedí la noche antes de que se fuera. Que no te vas a olvidar de tu vieja madre. Él me abrazó con fuerza, ese abrazo que había conocido toda mi vida, ese abrazo que me había sostenido durante los momentos más difíciles. Mamá, jamás podría olvidarme de ti. Te voy a llamar cada semana, te lo prometo. Y voy a venir a visitarte cada mes. Esto es temporal, solo para juntar dinero, y luego volveré. Mientras tanto, Rafaela va a cuidarte. Confío en ella completamente. Qué equivocado estaba. Qué terriblemente equivocado. Los primeros 2 meses, Ismael llamó cada semana como prometió. Yo contestaba el teléfono emocionada, ansiosa por escuchar su voz, por saber cómo estaba. Pero siempre era Rafaela quien contestaba primero. Ella hablaba con él durante varios minutos antes de pasarme el teléfono, y cuando finalmente yo podía hablar con mi hijo, las conversaciones eran cortas y extrañas. ¿Cómo estás, mamá?, me preguntaba, pero sonaba distante, distraído. Bien, mi hijo. Te extraño mucho. ¿Cuándo vas a venir a visitarme? Pronto, mamá. El trabajo está muy pesado, pero pronto tendré un descanso. Rafaela me dice que te ve muy bien, que estás comiendo bien y descansando. Yo quería decirle que no estaba bien, que me sentía cada vez más prisionera en mi propia casa, que Rafaela y Ermelinda me trataban como si fuera una carga. Pero Rafaela siempre estaba cerca cuando yo hablaba por teléfono, escuchando cada palabra, y yo tenía miedo de causar problemas, de parecer la suegra difícil y exagerada que se quejaba de todo. Después del 3er mes, las llamadas comenzaron a espaciarse. Una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes. Y cada vez, Rafaela tenía una excusa diferente. Ismael está trabajando turnos dobles, por eso no ha podido llamar. Dice que te manda saludos, pero está muy cansado para llamar hoy.
El teléfono de donde está trabajando no funciona bien, por eso no hemos sabido mucho de él. Yo le preguntaba por qué no me daba el número donde él estaba, para poder llamarlo yo directamente. Rafaela me decía que Ismael se movía mucho de un lugar a otro, que dormía en hoteles diferentes cada semana, que era difícil localizarlo, que era mejor esperar a que él llamara cuando pudiera. Al cuarto mes, Ismael dejó de llamar completamente. Rafaela me decía que había hablado con él, que me mandaba saludos, que me extrañaba mucho pero que el trabajo era muy demandante y no tenía tiempo para llamadas. Yo le rogaba que me dejara hablar con él aunque fuera un minuto, solo para escuchar su voz, pero ella siempre tenía una razón por la que eso no era posible en ese momento. Fue entonces cuando Ermelinda comenzó a tomar control total de la casa. Cambió la forma en que organizábamos la cocina, movió mis muebles sin preguntarme, hasta pintó las paredes de la sala de un color horrible que yo odiaba. Cuando protesté, me dijo que la casa necesitaba modernizarse, que todo estaba muy viejo y descuidado, que ellas solo estaban tratando de mejorar las cosas. Además, Octavia me dijo con esa sonrisa fría que tanto me aterrorizaba, Rafaela es la esposa de Ismael ahora. Técnicamente, esta casa también es de ella. Ella tiene derecho a hacer cambios si quiere. Yo no sabía si eso era verdad legalmente. La casa estaba a mi nombre. Yo la había comprado con mi trabajo. Pero empecé a dudar de mí misma. Quizás tenían razón. Quizás yo era solo una vieja amargada que no quería aceptar que las cosas cambiaban, que ya no era la jefa de la casa. El quinto mes fue cuando descubrí que habían cambiado las cerraduras. Salí una tarde a hacer unas compras al mercado del vecindario y cuando regresé, mi llave ya no funcionaba. Toqué la puerta durante 10 minutos bajo el sol ardiente antes de que Ermelinda finalmente abriera. «Ay, se nos olvidó darte la copia de la nueva llave», dijo sin una pizca de disculpa en su voz. «Cambiamos las cerraduras porque la antigua estaba fallando. Toma, aquí está tu copia». Me entregó una llave nueva y cerró la puerta en mi cara antes de que pudiera decir algo. Me quedé ahí parada, sosteniendo esa llave, sintiendo que acababa de perder algo importante aunque no podía definir exactamente qué. Al sexto mes, Rafaela me informó que Ismael había decidido extender su contrato de trabajo, que la empresa estaba tan contenta con su desempeño que le habían ofertado un puesto permanente con beneficios increíbles, que él había aceptado y que probablemente no volvería por un buen tiempo. ¿Y por qué no me lo dijo él mismo?, le pregunté, sintiendo las lágrimas acumulándose en mis ojos. ¿Por qué no me llamó para contarme? Ya te dije, mamá Octavia. Él está muy ocupado. Me pidió que te lo dijera. Dice que te ama mucho, pero que tiene que pensar en el futuro, en juntar dinero para cuando tengamos hijos. Hijos. Esa fue la primera vez que Rafaela mencionó la posibilidad de tener hijos con Ismael. Y lo dijo con una intención clara, como recordándome que ella era la esposa, la que tendría sus hijos, la que sería el centro de su vida. Yo solo era la madre, una reliquia del pasado que ya había cumplido su función. Al año de que Ismael se fuera, yo ya no era dueña de mi propia vida. Rafaela y Ermelinda controlaban todo. El dinero que Ismael supuestamente enviaba cada mes nunca llegaba a mis manos. Rafaela me decía que ella lo administraba, que le estaba ahorrando para el futuro, que yo no tenía que preocuparme por nada. Pero yo no podía comprar ni un par de zapatos sin tener que pedirle permiso, sin tener que explicarle por qué lo necesitaba. Me daban una pequeña cantidad cada semana, apenas suficiente para mis gastos personales básicos. Cuando les preguntaba por qué no podía manejar mi propio dinero, Rafaela me decía que era por mi bien, que yo era mayor y podía confundirme con las cuentas, que era mejor que alguien más joven se encargara de esas cosas complicadas. Mis amigas dejaron de visitarme porque cada vez que venían, Ermelinda las recibía con caras largas y comentarios incómodos. Les decía que yo estaba cansada, que necesitaba descansar, que mejor vinieran otro día. Eventualmente dejaron de intentarlo. Una por una, fui perdiendo contacto con las personas que habían sido mi apoyo durante años. El teléfono que siempre había estado en la sala, el mismo teléfono donde yo esperaba las llamadas de Ismael, fue movido al cuarto de Rafaela. Ella dijo que era más práctico tenerlo ahí porque Ismael siempre llamaba tarde la noche y no quería despertarme. Yo le rogué que me dejara contestar al menos una de esas llamadas nocturnas, pero ella insistía en que yo necesitaba mi sueño, que ella me contaría todo lo que Ismael dijera. Pero las cosas que me contaba eran vagas, sin sustancia. Dice que está bien. Dice que te quiere mucho. Dice que pronto vendrá a visitarte.
Siempre las mismas frases genéricas, nunca detalles específicos que me hicieran sentir que realmente había hablado con él. Al año y medio, dejé de creer que esas llamadas existieran. Empecé a pensar que Ismael realmente me había olvidado, que había decidido que su nueva vida era más importante que su vieja madre. La depresión me consumió. Dejé de comer bien, perdí peso, pasaba los días sentada en mi pequeño cuarto mirando las fotografías de cuando Ismael era niño, preguntándome en qué momento había dejado de ser importante para él. Rafaela y Ermelinda usaron mi depresión en mi contra. Le dijeron a los vecinos que yo estaba envejeciendo mal, que me estaba poniendo difícil y olvidadiza, que ellas estaban haciendo un gran sacrificio al cuidarme cuando mi propio hijo me había abandonado. La narrativa que construyeron era perfecta. Yo era la pobre anciana loca cuyo hijo se había ido y cuya nuera bondadosa se había quedado a cuidarla por compasión. Al segundo año, descubrí algo que me heló la sangre. Estaba buscando una sábana limpia en el closet del pasillo cuando encontré una caja escondida detrás de las toallas. Dentro había documentos, muchos documentos. Reconocí algunos inmediatamente, eran papeles de la casa, escrituras y documentos legales que yo guardaba en mi cuarto en un cajón especial. Revisé mi cuarto esa noche cuando Rafaela y Ermelinda salieron a hacer compras. El cajón donde guardaba mis documentos importantes estaba vacío. Todo había sido movido a esa caja escondida en el closet. Regresé al closet y revisé los papeles más cuidadosamente con manos temblorosas. Había papeles nuevos que nunca había visto. Formularios del banco, documentos legales con términos que no entendía, papeles que parecían oficiales pero que yo no recordaba haber firmado. Intenté leerlos, pero la letra pequeña y el lenguaje legal me confundían. Solo pude entender fragmentos: transferencia de propiedad, poder notarial, beneficiaria. Escuché la puerta principal abrirse y rápidamente volví a meter todo en la caja, colocándola exactamente donde la había encontrado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Esa noche no pude dormir, pensando en esos documentos, tratando de entender qué significaban. Al día siguiente, cuando ellas salieron nuevamente, intenté hacer llamadas. Primero traté de llamar a Teodora, pero el número que tenía ya no funcionaba. Luego intenté llamar a algunas de mis viejas amigas, pero me di cuenta de que no recordaba sus números. Siempre los había tenido anotados en una libreta que guardaba junto al teléfono en la sala, pero esa libreta había desaparecido cuando movieron el teléfono al cuarto de Rafaela. Intenté salir de la casa para ir a una cabina telefónica pública, pero cuando llegué a la puerta, descubrí que necesitaba una llave diferente para la cerradura nueva que habían instalado recientemente. La llave que me habían dado solo abría la cerradura vieja, la de arriba, pero ahora había una segunda cerradura abajo que yo no podía abrir. Estaba literalmente prisionera en mi propia casa. Cuando Rafaela regresó, le pregunté sobre la nueva cerradura. Ella me miró con esa sonrisa falsa que tanto había perfeccionado. «Ay, mamá Octavia, esa cerradura siempre ha estado ahí. ¿No la recuerda? A lo mejor se le está olvidando. Pero no se preocupe, yo siempre estoy aquí para ayudarla. Además, ¿para qué necesita salir sola? Es peligroso para una señora de su edad andar por la calle sin compañía. Si necesita algo, yo puedo comprárselo». Empecé a cuestionar mi propia memoria. ¿Realmente esa cerradura siempre había estado ahí? ¿Me estaba volviendo olvidadiza como ellas decían? Pero algo en mi interior gritaba que no, que esto era parte de un plan, que me estaban manipulando. Al tercer año, ya casi no salía de mi cuarto. Me daban la comida en una bandeja que Ermelinda dejaba afuera de mi puerta 3 veces al día. Las porciones eran pequeñas, apenas suficientes para mantenerme con vida. Cuando me quejaba de que tenía hambre, me decían que a mi edad no necesitaba comer tanto, que tenía que cuidar mi peso y mi salud. Perdí tanto peso que mi ropa me quedaba enorme. Me veía en el espejo y no reconocía a la mujer que me miraba de vuelta. Mis ojos estaban hundidos, mi piel gris, mi cabello que antes mantenía con cuidado ahora estaba descuidado y lleno de canas. Parecía una fantasma, una sombra de quien había sido. Una tarde, escuché voces en la sala. Rafaela estaba hablando con alguien, un hombre cuya voz no reconocí. Me acerqué a la puerta de mi cuarto y la abrí apenas una rendija para escuchar. «Los papeles están casi listos», decía el hombre. «Solo necesito que firme estos últimos documentos y la transferencia será completa. La casa quedará oficialmente a su nombre, señora Rafaela». Mi corazón se detuvo. La casa.
Mi casa. La casa que había comprado con años de trabajo y sacrificio. La casa que era la única seguridad que tenía en este mundo. Me la estaban robando. ¿Y qué hay de ella?, preguntó Rafaela, y supe inmediatamente que hablaba de mí. ¿Hay algún problema legal con que ella todavía esté viviendo aquí? El hombre rió, un sonido desagradable que me puso la piel de gallina. Una vez que la transferencia esté completa, usted es la dueña legal de la propiedad. Puede hacer lo que quiera. Si desea que ella se vaya, tiene todo el derecho de pedirle que desaloje. Como nueva propietaria, tiene derecho a decidir quién vive en su casa. Perfecto, respondió Rafaela con satisfacción en su voz. Porque ya me cansé de tener que cuidar a esta vieja. Ha sido una carga durante demasiado tiempo. Cerré la puerta suavemente y me senté en la cama, temblando. Entonces era verdad. Todo este tiempo habían estado planeando quitarme mi casa. Todos esos documentos que encontré, todas esas firmas que probablemente falsificaron o me engañaron para que pusiera sin entender lo que firmaba, todo había sido parte de un plan elaborado para robarme lo único que me quedaba. ¿Pero dónde estaba Ismael en todo esto? ¿Sabía él lo que estaba pasando? ¿Estaba de acuerdo con que su esposa me robara y me echara a la calle? La idea me destrozaba más que la traición de Rafaela. Que mi propio hijo, el niño que había criado con todo mi amor y sacrificio, pudiera estar involucrado en esto. Los siguientes meses fueron los peores de mi vida. Sabiendo lo que venía, sabiendo que pronto me echarían, pero sin poder hacer nada al respecto. No tenía dinero para un abogado. No tenía amigos o familia que pudieran ayudarme. Teodora había desaparecido de mi vida años atrás y yo no tenía forma de contactarla. Estaba completamente sola, atrapada, esperando el golpe final. Al 4.º año, el golpe llegó. Una mañana, Rafaela entró a mi cuarto sin tocar, seguida por Hermelinda. Ambas tenían expresiones duras, decididas. Octavia, dijo Rafaela, sin siquiera el fingimiento de llamarme mamá. Necesitamos hablar. Esta casa ahora es legalmente mía. Tengo los papeles que lo prueban. Y hemos decidido que ya no puede seguir viviendo aquí. Intenté protestar, intenté explicar que esta era mi casa, que yo la había comprado, que tenía derechos. Pero Rafaela sacó un folder lleno de documentos y los puso frente a mí. Ahí estaba mi firma, una y otra vez, en papeles que transferían la propiedad, que le daban poder sobre mis finanzas, que básicamente me convertían en nada. Pero yo nunca firmé esto conscientemente, dije con voz quebrada. Ustedes me engañaron. Me hicieron firmar cosas diciéndome que eran otros documentos. Rafaela se encogió de hombros. Pruébalo. Ve a un abogado y pruébalo. Ah, espera, no tienes dinero para un abogado. No tienes dinero para nada porque firmaste documentos dándome control de las cuentas. Y aunque tuvieras dinero, ¿quién te va a creer? Una vieja senil contra una mujer joven y respetable con todos los documentos legales en orden. Hermelinda soltó una risa cruel. Además, Octavia, tu propio hijo no ha venido a verte en 4 años. ¿Qué te hace pensar que le importas? Si realmente le importaras, habría estado aquí. Habría llamado. Habría peleado por ti. Pero no lo hizo, ¿verdad? Porque sabe que eres una carga, una vieja inútil que ya cumplió su propósito. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Porque una parte de mí, la parte más oscura y asustada, creía que tenían razón. Si Ismael realmente me amara, si realmente le importara, habría estado aquí. Su silencio durante 4 años parecía confirmar que yo ya no significaba nada para él. Tienes 3 días para empacar tus cosas, continuó Rafaela. Solo lo que puedas cargar. Todo lo demás se queda aquí porque técnicamente, todo en esta casa es mío ahora. Y si intentas causar problemas, si intentas hablar con los vecinos o con la policía, te prometo que voy a hacer tu vida aún más miserable de lo que ya es. Esos 3 días fueron una pesadilla. Rafaela y Hermelinda me vigilaban constantemente, asegurándose de que no intentara llevarme nada que ellas consideraran valioso. Tuve que empacar mi ropa vieja, algunas fotografías de Ismael cuando era niño, y los pocos documentos personales que me permitieron conservar. Todo lo demás, toda mi vida acumulada en 69 años, se quedaba en manos de esas 2 mujeres. La noche antes de que me echaran, me arrodillé junto a mi cama y recé. Le recé a Dios, a Roberto,
a cualquier fuerza en el universo que pudiera escucharme. Recé para que Ismael apareciera, para que entrara por esa puerta y detuviera esta locura. Recé para tener la fuerza de sobrevivir a lo que venía. Recé por un milagro. Y el milagro llegó en forma de Teodora, justo cuando estaba en mi momento más bajo. Ahora, sentada en el auto de mi hermana mientras conducía por las calles de la ciudad, todas esas memorias dolorosas se agolpaban en mi mente como olas tratando de ahogarme. Pero la revelación de que Ismael estaba vivo, de que había estado preguntando por mí, de que había sido víctima de algún tipo de manipulación o control, cambiaba todo. Teodora, dije finalmente, rompiendo el silencio que había caído entre nosotras. Necesito saber exactamente qué viste cuando encontraste a Ismael. Cada detalle. Si vamos a ayudarlo, necesito entender qué le hicieron. Mi hermana asintió y comenzó a hablar mientras maniobraba el auto por el tráfico. Cuando entré a esa habitación del hotel y lo vi, lo primero que noté fue su mirada. Octavia, no parecía el Ismael que yo recordaba. Estaba más delgado, mucho más delgado, y tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido bien en años. Pero lo que más me impactó fue la confusión en sus ojos. Como si estuviera perdido, como si no supiera exactamente dónde estaba o por qué. Teodora hizo una pausa, concentrándose en adelantar a un camión lento. Le pregunté directamente qué estaba haciendo ahí, por qué no había vuelto a casa en 4 años. Él me miró como si no entendiera la pregunta. Me dijo que había estado trabajando, que enviaba dinero cada mes, que llamaba cada semana para hablar contigo y con Rafaela. Me dijo todo esto con tanta convicción que por un momento pensé que yo era la que estaba confundida. ¿Le dijiste que yo nunca había recibido ninguna llamada?, pregunté, apretando mis manos sobre mi regazo. Sí, pero cuando empecé a explicarle, el hombre ese de la cicatriz entró. Ismael se puso nervioso inmediatamente, como un niño que sabe que va a ser regañado. El hombre me miró con desconfianza y le dijo a Ismael que tenían que irse, que tenían trabajo que hacer. Ismael obedeció sin cuestionar, sin ni siquiera despedirse de mí apropiadamente. Llegamos a un edificio de apartamentos modesto en un barrio que no conocía. Teodora estacionó y me ayudó a bajar del auto. Subimos 3 pisos por escaleras que me dejaron sin aliento, y finalmente entramos a su apartamento. Era pequeño pero limpio y ordenado, con muebles sencillos y fotografías familiares en las paredes. Siéntate, por favor, me dijo, señalando un sofá cómodo. Voy a preparar café y luego te voy a contar todo lo que he descubierto en estos últimos días. Me senté y miré alrededor mientras Teodora iba a la cocina. En una de las paredes había fotografías de nuestra infancia, de nuestros padres, de tiempos más felices. Me sorprendió ver que mi hermana había guardado todas estas memorias, que a pesar de la distancia que había crecido entre nosotras, no había olvidado de dónde veníamos. Teodora regresó con 2 tazas de café y se sentó frente a mí en una silla. Tomó un sorbo largo antes de continuar. Después de ver a Ismael en el hotel, no pude quedarme tranquila. Empecé a hacer preguntas discretas entre mis compañeras de trabajo. Una de ellas, Jacinta, ha trabajado en ese hotel por 5 años. Le describí al hombre de la cicatriz y ella lo reconoció inmediatamente. ¿Quién es?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Se llama Norberto Quintero. Es conocido en esa zona por ser un contratista que trae trabajadores para proyectos de construcción. Pero según Jacinta, hay rumores de que no todo es legal en su negocio. Se dice que trae hombres de otras ciudades con promesas de buenos salarios y luego los retiene, les quita sus documentos, los hace trabajar por casi nada. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Estás diciendo que Ismael está siendo explotado? ¿Qué es algún tipo de trabajo forzado? Teodora negó con la cabeza lentamente. No estoy completamente segura, pero algo no cuadra. Jacinta me dijo que los hombres que Norberto trae siempre pagan en efectivo, siempre en billetes pequeños, nunca usan tarjetas de crédito. Y siempre se ven cansados, asustados. Cuando le pregunté si había visto a alguno de esos hombres intentar escapar o pedir ayuda, ella me contó algo escalofriante. Hizo otra pausa, como si le costara decir lo siguiente. Hace 2 años, uno de los hombres que estaba con Norberto intentó hablar con el gerente del hotel. Le dijo que necesitaba ayuda, que lo tenían retenido contra su voluntad. El gerente iba a llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacerlo, apareció Norberto con papeles que supuestamente probaban que el hombre tenía problemas mentales, que sufría de episodios psicóticos,
que él era su cuidador legal. El hombre fue sacado del hotel y nunca más volvió. Me llevé una mano a la boca, sintiendo náuseas. ¿Y nadie hizo nada? Nadie investigó. Octavia, estamos hablando de un hotel de paso en una zona pobre. La policía no presta mucha atención a lo que pasa ahí. Y Norberto aparentemente tiene conexiones, papeles falsos bien hechos, historias convincentes. Sabe cómo trabajar el sistema. ¿Pero cómo llegó Ismael ahí?, pregunté, tratando de entender. ¿Cómo terminó mi hijo bajo el control de este hombre? Teodora sacó su teléfono y me mostró algunas fotografías que había tomado discretamente. Eran borrosas, pero pude ver a Ismael saliendo del hotel con Norberto. Mi hijo se veía demacrado, perdido, nada como el joven fuerte y seguro que había salido de mi casa 4 años atrás. Eso es lo que necesitamos descubrir. Pero tengo una teoría, y no te va a gustar. Dímela, exigí, preparándome para lo peor. Creo que Rafaela está involucrada. Creo que ella hizo algún tipo de arreglo con este Norberto para mantener a Ismael lejos. Piénsalo, Octavia. Ismael desapareció justo cuando esa mujer necesitaba que él no estuviera en la casa para poder quitártela. Él dice que llamaba cada semana, pero tú nunca recibiste esas llamadas. ¿Qué pasaría si esas llamadas sí existían, pero Rafaela le mentía diciéndole que había hablado contigo? Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas horrible. Rafaela controlaba el teléfono. Rafaela recibía supuestamente el dinero que Ismael enviaba. Rafaela tenía todos los incentivos del mundo para mantener a su esposo lejos mientras ejecutaba su plan de robarme mi casa. ¿Pero cómo logró que Norberto lo mantuviera ahí?, pregunté. ¿Le paga? ¿Cómo funciona esto? Eso es lo que necesitamos averiguar. Pero Octavia, si vamos a enfrentar esto, necesitamos ayuda legal. Necesitamos a alguien que entienda la ley y que pueda ayudarnos a recuperar tanto a Ismael como tu casa. No tengo dinero para un abogado, dije, sintiendo la desesperanza amenazando con aplastarme nuevamente. Rafaela me quitó todo. Teodora sonrió por primera vez desde que habíamos empezado esta conversación. Pero yo sí tengo algunos ahorros. Y conozco a alguien que nos puede ayudar. Se llama Gonzalo Mesa. Es un abogado que trabaja con casos de explotación laboral y fraude familiar. Le conté un poco de tu situación y aceptó reunirse con nosotras mañana sin cobrar la consulta inicial. Sentí que algo dentro de mí, algo que había estado muerto durante 4 años, comenzaba a despertar. Era esperanza, mezclada con rabia, mezclada con determinación. Por primera vez en años, no me sentía completamente impotente. ¿Y qué hacemos mientras tanto?, pregunté. Esta noche descansas. Comes bien, duermes en una cama decente, recuperas fuerzas. Mañana vamos con el abogado y empezamos a construir un caso. Y luego, hermana, vamos a recuperar a tu hijo y vamos a hacer que esas mujeres paguen por todo lo que te hicieron. Esa noche, acostada en la cama de invitados del apartamento de Teodora, no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, procesando todo lo que había aprendido. Ismael estaba vivo. Mi hijo no me había abandonado. Todo este tiempo había sido víctima de una manipulación tan elaborada que me costaba creer que fuera real. Pensé en Rafaela, en cómo había entrado a mi vida con sonrisas y promesas, ganándose mi confianza completamente. Pensé en todos los momentos en que había dudado de mí misma, en que había creído que era yo la que estaba volviéndose senil y difícil. Todo había sido calculado, cada movimiento diseñado para aislarme, controlarme y finalmente despojarme de todo. Pero también pensé en mi hijo, en ese niño que había criado con tanto amor, ese hombre bueno que había trabajado duro para darme una vida mejor. Él no había cambiado. Él no me había traicionado. Él estaba sufriendo tanto o más que yo, atrapado en una situación que probablemente no entendía completamente, manipulado para creer que todo estaba bien cuando en realidad estaba siendo explotado. La rabia que sentía hacia Rafaela era como fuego en mis venas. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo adolorido, pero la mente clara. Teodora ya estaba despierta, preparando el desayuno en la cocina. El olor a café recién hecho y huevos revueltos llenaba el apartamento, un olor hogareño que no había experimentado en años. En mi propia casa, Rafaela y Hermelinda me daban sobras frías o comida que apenas alcanzaba para mantenerme viva. «Buenos días», me saludó Teodora, sirviendo 2 platos generosos.
Come bien. Tenemos un día largo por delante. Me senté a la mesa y comí despacio, saboreando cada bocado. Mi estómago, acostumbrado a las porciones miserables, protestó al principio, pero obligué a mi cuerpo a aceptar la comida. Necesitaba fuerzas para lo que venía. ¿A qué hora es la cita con el abogado?, pregunté. A las 10 de la mañana. Su oficina está a media hora de aquí. Nos tenemos que ir en una hora. Después del desayuno, Teodora me prestó ropa limpia. Era ropa sencilla pero presentable, mucho mejor que los trapos viejos que había estado usando en los últimos años. Me miré en el espejo del baño y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Estaba delgada, pálida, envejecida más allá de mis 69 años. Pero había algo diferente en mis ojos. Ya no era la mirada derrotada y vacía de ayer. Había un fuego pequeño pero creciente, una determinación que no había sentido en años. La oficina de Gonzalo Mesa estaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Subimos en un elevador que crujía preocupantemente hasta el tercer piso. La recepción era pequeña pero ordenada, con muebles funcionales y estantes llenos de libros legales. Una secretaria joven nos recibió con una sonrisa amable y nos pidió que esperáramos. 10 minutos después, la puerta de la oficina principal se abrió y salió un hombre de aproximadamente 50 años. Era de estatura media, con cabello gris bien cortado, lentes y una expresión seria pero no intimidante. Vestía un traje modesto pero impecable. «¿Señora Octavia Pacheco?», preguntó, extendiéndome la mano. «Sí, soy yo», respondí, estrechando su mano. Su apretón era firme pero cálido. «Soy Gonzalo Mesa». Su hermana me contó un poco de su situación por teléfono. «Por favor, pasen. Vamos a hablar con calma». Entramos a su oficina, un espacio lleno de archivadores y más libros legales. Nos sentamos en 2 sillas frente a su escritorio mientras él se acomodaba del otro lado, sacando una libreta y una pluma. «Antes de empezar», dijo Gonzalo, mirándome directamente a los ojos, «quiero que sepa que llevo 20 años trabajando en casos de explotación, fraude familiar y abuso de ancianos. He visto situaciones terribles, pero también he visto justicia cumplirse. Su caso, según lo que su hermana me contó, tiene elementos muy complicados pero no imposibles de resolver. Sin embargo, necesito que me cuente todo desde el principio. No omita ningún detalle, por pequeño que parezca». Durante la siguiente hora, le conté toda mi historia. Desde que conocí a Rafaela, pasando por la desaparición de Ismael, el control gradual que ella y su madre tomaron sobre mi vida, los documentos que encontré escondidos, hasta la expulsión final de mi propia casa. Teodora complementó con lo que había descubierto sobre Ismael en San Miguel y el hombre llamado Norberto Quintero. Gonzalo tomaba notas constantemente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, nombres, detalles de los documentos que había visto. Cuando terminamos, él se recostó en su silla y se quitó los lentes para frotarse los ojos. «Señora Octavia, su caso tiene varios componentes legales serios. Primero, está el tema de la casa y la posible falsificación o fraude en la transferencia de propiedad. Segundo, está la situación de su hijo, que parece estar bajo algún tipo de coerción o explotación laboral. Y tercero, está el abuso financiero y psicológico que usted sufrió durante 4 años. ¿Hay algo que podamos hacer?», pregunté, sintiendo mi corazón latir más rápido. «Sí, definitivamente. Pero necesitamos evidencia sólida y necesitamos actuar estratégicamente. Lo primero es recuperar copias de esos documentos de transferencia de propiedad. Necesito ver las firmas, verificar si son auténticas o falsificadas. También necesito los documentos originales de compra de la casa que demuestren que usted era la propietaria legítima». «Rafaela tiene todos esos documentos», dije, sintiendo la desesperanza amenazando con volver. No me dejó llevarme nada importante. Gonzalo negó con la cabeza. «Los documentos de propiedad están registrados en la oficina del registro público. Puedo solicitar copias certificadas. Lo que me preocupa más es demostrar el fraude en las firmas. ¿Recuerda haber firmado algún documento que Rafaela le presentó durante estos años?». Pensé cuidadosamente, tratando de recordar. Sí, varias veces. Me decía que eran papeles del banco, formularios de rutina, cosas sin importancia. Yo confiaba en ella, así que firmaba sin leer cuidadosamente. Mi vista no es muy buena y la letra siempre era muy pequeña.
Eso es manipulación clásica, dijo Gonzalo, escribiendo más notas. Probablemente le hizo firmar documentos legales, haciéndole creer que eran otra cosa. Eso constituye fraude. Pero necesitamos un experto en grafología que compare sus firmas auténticas con las que aparecen en los documentos de transferencia. Si hay discrepancias, podemos argumentar que fueron falsificadas o firmadas bajo engaño. Se volvió hacia Teodora. Y sobre su sobrino, necesitamos localizarlo urgentemente. ¿Recuerda el nombre exacto del hotel donde lo vio? Hotel San Andrés, en la zona industrial de San Miguel, respondió Teodora inmediatamente. Habitación 214. Bien. Voy a contactar a un investigador privado que trabaja conmigo. Él puede ir al hotel, vigilar, tomar fotografías, documentar todo. Si su sobrino está siendo retenido contra su voluntad o explotado laboralmente, necesitamos evidencia visual y testimonial. ¿Cuánto va a costar todo esto?, pregunté, temiendo la respuesta. Mi hermana tiene algunos ahorros, pero no creo que sea suficiente para... Gonzalo levantó una mano, interrumpiéndome. Señora Octavia, yo trabajo principalmente con casos de abuso contra personas mayores y explotación laboral. Una parte de mis casos los tomo pro bono o con honorarios reducidos, especialmente cuando veo una injusticia clara como la suya. Lo que les voy a proponer es esto. Yo cubro los gastos iniciales de investigación y los trámites legales básicos. Si recuperamos su casa, usted me paga un porcentaje del valor. Si no recuperamos nada, no me debe nada. ¿Le parece justo? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía creer que existiera alguien dispuesto a ayudarme sin garantía de pago, alguien que creyera en mi caso cuando yo misma había perdido toda esperanza. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué haría esto por mí? Gonzalo sonrió tristemente. Porque mi propia madre pasó por algo similar hace 15 años. Un primo lejano la convenció de firmar papeles que transferían su casa a nombre de él. Cuando intentamos recuperarla, ya era demasiado tarde. Ella murió sin volver a tener su hogar. Desde entonces, juré que ayudaría a todas las personas mayores que pudiera para que no pasaran por lo que mi madre pasó. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Gracias, señor Gonzalo. No sabe lo que esto significa para mí. Llámeme Gonzalo, por favor. Ahora, vamos a planear nuestros siguientes pasos. Primero, voy a solicitar todas las copias de documentos del registro público. Eso me tomará unos 3 días. Mientras tanto, el investigador privado va a ir a San Miguel a buscar a su hijo y documentar la situación. Teodora, ¿usted puede acompañarlo? Él necesita a alguien que pueda reconocer a Ismael. Por supuesto, respondió mi hermana sin dudar. Bien. Una vez que tengamos evidencia fotográfica y sepamos exactamente dónde está Ismael y qué está pasando con él, podemos decidir si involucrar a la policía o si intentamos un rescate más discreto. Dependiendo de lo que descubramos sobre este Norberto Quintero y su operación. ¿Y qué hay de Rafaela?, pregunté. ¿Cuándo vamos a enfrentarla? Gonzalo me miró seriamente. Señora Octavia, necesito que entienda algo importante. Confrontar a Rafaela ahora, sin evidencia sólida, sin un plan legal establecido, solo va a alertarla. Ella va a destruir documentos, va a esconder evidencia, va a preparar su defensa. Necesitamos actuar cuando tengamos todo en orden, cuando tengamos un caso tan sólido que ella no pueda escapar. Entendí la lógica, pero la idea de esperar, de saber que esa mujer seguía viviendo en mi casa, disfrutando de lo que me había robado, me carcomía por dentro. ¿Cuánto tiempo va a tomar?, pregunté. Si todo sale bien, 2 semanas. Tal vez 3. Sé que parece mucho tiempo, pero estas cosas deben hacerse correctamente. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Asentí, sabiendo que tenía razón. Había esperado 4 años en la ignorancia. Podía esperar unas semanas más si eso significaba hacer las cosas bien. Salimos de la oficina de Gonzalo con un plan claro. Teodora y el investigador privado viajarían a San Miguel al día siguiente para localizar a Ismael. Mientras tanto, yo me quedaría en el apartamento de mi hermana, descansando y recuperando fuerzas. Gonzalo ya estaba trabajando en solicitar los documentos del registro público. Esa tarde, Teodora me llevó a comprar algo de ropa nueva. No tenía mucho dinero, pero insistió en que necesitaba al menos 3 mudas decentes.
Entramos a una tienda de ropa modesta y ella escogió para mí blusas cómodas, pantalones con pretina elástica, ropa interior nueva. Hacía años que no tenía ropa nueva, y aunque era simple, me hizo sentir un poco más humana. Cuando todo esto termine, me dijo Teodora mientras pagaba en la caja, vas a recuperar tu vida, Octavia. Vas a volver a ser la mujer fuerte que siempre conocí. La mujer que crió a un hijo sola, que trabajó hasta destruirse por darle oportunidades. Esa mujer no murió, solo estaba dormida bajo el peso de la manipulación. No sé si pueda ser esa mujer otra vez, admití. Me siento tan cansada, tan vieja. Tienes 69 años, no 99. Todavía tienes vida por delante. Y más importante, tienes un hijo que te necesita. Ismael está ahí afuera, confundido, controlado, probablemente asustado. Él necesita que su madre sea fuerte, que lo rescate como tú lo rescataste tantas veces cuando era niño. Tenía razón. No podía rendirme ahora. Por Ismael, por mí misma, por todas las mujeres que como yo habían sido abusadas y descartadas por sus propias familias, tenía que seguir adelante. Esa noche, Teodora y yo nos sentamos en su pequeña sala con tazas de té caliente. Ella me contó sobre su propia vida durante los años que habíamos estado distanciadas. Me contó sobre su matrimonio abusivo, sobre cómo su exesposa la había manipulado y robado, sobre cómo tuvo que huir a otra ciudad para empezar de nuevo. Me contó sobre las noches que durmió en su auto porque no tenía dinero para una habitación, sobre los trabajos degradantes que tuvo que aceptar para sobrevivir. Pero salí adelante, me dijo, tomando mi mano. Poco a poco, trabajo duro tras trabajo duro, me reconstruí. Y tú también lo vas a hacer, hermana. Porque somos Pacheco. Y las mujeres Pacheco no se rinden. 3 días después, Teodora regresó de San Miguel con el investigador privado, un hombre callado llamado Gaspar Bravo que llevaba una cámara profesional y una carpeta llena de fotografías. Nos sentamos en la sala del apartamento mientras él desplegaba las imágenes sobre la mesa de centro. Encontramos a su hijo, dijo Gaspar sin preámbulos. Y la situación es peor de lo que pensábamos. Mi corazón se aceleró mientras miraba las fotografías. Ahí estaba Ismael, mi hijo, pero lucía como un fantasma de quien había sido. Estaba demacrado, con la ropa sucia y rasgada, cargando materiales de construcción en lo que parecía ser una obra abandonada. En otras fotos aparecía con un grupo de hombres que se veían igual de maltratados, todos bajo la vigilancia de Norberto Quintero y otros 2 hombres grandes que parecían guardias. Este Norberto dirige una operación de explotación laboral, continuó Gaspar. Recluta a hombres con promesas de buenos salarios en construcción, les quita sus identificaciones y teléfonos, y los hace trabajar prácticamente como esclavos. Les paga una miseria, apenas suficiente para comer, y los mantiene moviéndose de ciudad en ciudad para que no establezcan conexiones o pidan ayuda. ¿Pero cómo llegó Ismael ahí?, pregunté, sintiendo náuseas al ver las imágenes de mi hijo en esas condiciones. ¿Cómo lo reclutó? Gaspar intercambió una mirada con Teodora antes de responder. Eso es lo interesante. Hablé discretamente con algunos de los comerciantes cerca del hotel. Uno de ellos recordaba haber visto a una mujer joven visitando a Norberto hace como 4 años. Una mujer que coincide perfectamente con la descripción de Rafaela que me dieron. Según este comerciante, la mujer y Norberto tuvieron varias reuniones, y poco después apareció Ismael en el grupo de trabajadores. Teodora tomó mi mano, apretándola con fuerza. Octavia, creemos que Rafaela hizo un trato con Norberto. Ella le pagó para que reclutara a Ismael y lo mantuviera lejos. Probablemente le dijeron a tu hijo que era un trabajo legítimo, que ganaría buen dinero. Una vez que lo tuvieron bajo su control, le quitaron su teléfono y comenzaron a manipular toda comunicación. Las llamadas, susurré, entendiendo finalmente. Ismael creía que me llamaba cada semana, pero Norberto controlaba el teléfono. Probablemente lo dejaba marcar el número de la casa, pero el teléfono en realidad llamaba a Rafaela directamente. Ella fingía ser yo o le decía que yo estaba bien, que había hablado conmigo. Mi hijo nunca supo que yo nunca recibí esas llamadas. Gaspar asintió. Exactamente. Es un esquema común en estas operaciones. Mantienen a las víctimas creyendo que todo está bien con sus familias para evitar que intenten escapar o buscar ayuda real. Y el dinero que Ismael pensaba que enviaba a casa probablemente nunca salió de las manos de Norberto,
O si salió, fue directamente a Rafaela como parte del pago por mantenerlo retenido. La rabia que sentí en ese momento era algo físico, ardiendo en mi pecho como fuego. Rafaela no solo me había robado mi casa y mi dignidad. Había vendido a mi hijo a un explotador, lo había condenado a 4 años de trabajo forzado y sufrimiento, todo para poder ejecutar su plan de quedarse con lo que era mío. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz temblando de ira contenida. ¿Llamamos a la policía? Vamos a rescatarlo. Ya contacté a Gonzalo con esta información, dijo Gaspar. Él está coordinando con las autoridades laborales y con la policía estatal. Norberto Quintero tiene órdenes de arresto pendientes en otros estados por cargos similares. Si actuamos correctamente, podemos rescatar no solo a su hijo, sino a todos los hombres que tiene bajo su control. Pero tiene que ser una operación coordinada, añadió Teodora. Si Norberto sospecha que lo están investigando, podría mover a los trabajadores o hacerles daño. Gonzalo dice que necesitamos otros 3 días para que todo esté en orden. 3 días más. Otros 3 días sabiendo que mi hijo estaba sufriendo, siendo explotado, creyendo que su madre sabía de él y no hacía nada por ayudarlo. Era una agonía insoportable. Hay más, dijo Gaspar, sacando otro conjunto de documentos de su carpeta. Mientras investigaba a Norberto, descubrí algo sobre Rafaela que creo que les va a interesar. Ella no es quien dice ser. Me incliné hacia adelante, confundida. ¿Qué quieres decir? Rafaela Velasco no existe. Bueno, existe, pero murió hace 15 años en un accidente de auto. La mujer que conocen como Rafaela está usando su identidad. Su nombre real es Jacinta Bravo, y tiene un historial criminal por fraude y robo de identidad en 3 estados diferentes. El mundo pareció detenerse. La mujer que había entrado a mi vida, que se había casado con mi hijo, que me había robado todo, ni siquiera era quien decía ser. Era una criminal, una estafadora profesional que probablemente había identificado a Ismael como un objetivo perfecto, un joven ingenuo con una madre anciana que poseía una casa sin deudas. Hermelinda tampoco es su verdadera madre, continuó Gaspar. Es su cómplice. Han trabajado juntas en estafas similares durante años. Su método es siempre el mismo. Identifican hombres jóvenes con madres viudas que tienen propiedades, se casan con ellos, se ganan la confianza de la familia, y luego sistemáticamente roban todo lo que pueden. Teodora tenía lágrimas en los ojos. Octavia, esto significa que todo, absolutamente todo fue planeado desde el principio. Desde el momento en que conoció a Ismael, ya tenía planeado destruir tu vida. Sentí que algo dentro de mí se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Por un lado, era devastador saber que todo había sido una mentira elaborada. Por otro lado, significaba que mi hijo había sido víctima tanto como yo. Él no había elegido a una mujer mala por error de juicio. Había sido casado por una depredadora profesional. Gonzalo está usando toda esta información para construir un caso criminal sólido, explicó Gaspar. No solo van a perder la casa. Van a ir a prisión por múltiples cargos: robo de identidad, fraude, falsificación de documentos, conspiración. Y Norberto también va a caer por tráfico laboral y explotación. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Gonzalo nos mantenía informadas del progreso. Las autoridades estaban preparando un operativo para rescatar a los trabajadores de Norberto. Al mismo tiempo, estaban reuniendo toda la evidencia contra Rafaela y Hermelinda. Los documentos del registro público habían revelado que las firmas en los papeles de transferencia eran claramente falsificadas, y un experto en grafología estaba preparando un informe oficial. La mañana del operativo, Gonzalo nos llamó temprano. Todo está listo. La policía va a entrar a la obra donde tienen a los trabajadores al mediodía. Teodora, Octavia, quiero que vengan a mi oficina. Vamos a estar monitoreando todo desde aquí, y tan pronto como tengamos a Ismael a salvo, podemos proceder con la siguiente fase del plan. Llegamos a la oficina de Gonzalo a las 11 de la mañana. Él tenía una computadora portátil conectada a una videollamada con uno de los oficiales a cargo del operativo. Podíamos ver a través de la cámara del cuerpo de uno de los policías mientras se acercaban a la obra abandonada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Teodora tenía mi mano apretada, ambas mirando la pantalla con ansiedad insoportable. A las 12 en punto, la policía entró. Gritos, movimiento rápido, hombres corriendo.
Vimos cuando atraparon a Norberto y a sus guardias, esposándolos contra el suelo. Vimos cuando los trabajadores, confundidos y asustados, fueron reunidos por oficiales que les explicaban que estaban siendo rescatados. Y entonces lo vi. Entre el grupo de hombres demacrados y confundidos, estaba mi hijo, Ismael, vivo. Mi bebé que había crecido para ser un hombre bueno, que había sido traicionado y explotado, pero que había sobrevivido. Ese es él, logré decir, señalando la pantalla. Ese es mi hijo. Gonzalo habló por teléfono con el oficial a cargo, dándole el nombre de Ismael. Vimos cuando un oficial se acercó a mi hijo, hablándole, mostrándole algo en un teléfono. Ismael negaba con la cabeza, confundido, y entonces el oficial pareció mencionar mi nombre porque vi cuando mi hijo se quedó completamente inmóvil. El oficial le mostró el teléfono de nuevo, y esta vez Ismael miró directamente a la pantalla. Aunque la imagen era pequeña y la calidad no era perfecta, pude ver el momento exacto en que comprendió. El momento en que 4 años de mentiras comenzaron a desmoronarse en su mente. Señora Octavia, dijo Gonzalo suavemente, el oficial le va a pasar el teléfono a su hijo. Va a poder hablar con él. Las lágrimas ya estaban corriendo por mi rostro cuando la imagen en la pantalla cambió. De repente estaba mirando directamente a la cara de Ismael, sucio, con barba descuidada, pero sus ojos, esos ojos que conocía mejor que los míos propios, me miraban con una mezcla de shock, dolor y algo que parecía esperanza desesperada. «Mamá», su voz salió quebrada, casi irreconocible. «Mamá, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú?» «Soy yo, mi hijo», dije, sollozando. «Soy yo. Estoy aquí. Te voy a traer a casa». Pero Rafaela me dijo. Ella me dijo que hablaba contigo todas las semanas. Me dijo que tú sabías dónde estaba, que estabas de acuerdo con que yo trabajara aquí para juntar dinero. Me dijo. Su voz se quebró completamente y comenzó a llorar. Me dijo tantas cosas, mamá. Y yo le creí. Le creí todo. Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero todo fueron mentiras. Ella te mintió. Me mintió a mí. Nos separó a propósito. Pero se acabó. Ya todo se acabó. Vas a volver a casa conmigo. ¿A casa?, preguntó, limpiándose las lágrimas con manos sucias. Todavía tenemos casa. Intercambié una mirada con Gonzalo, quien asintió. Vamos a recuperarla, Ismael. Tu mamá va a recuperar todo lo que le quitaron. Y tú vas a estar ahí para verlo. Los oficiales se llevaron a Ismael y a los otros trabajadores rescatados a un centro de asistencia donde recibirían atención médica, comida decente y ayuda psicológica. Gonzalo arregló para que Teodora y yo pudiéramos visitarlo esa tarde. Cuando llegamos al centro, una trabajadora social nos guió a una sala privada. Ismael estaba sentado en una silla, limpio ahora, con ropa nueva que le quedaba grande. Había perdido tanto peso que parecía un niño usando la ropa de un adulto. Cuando entré a la sala y él me vio, se puso de pie lentamente, como si no estuviera seguro de que yo fuera real. Mamá, susurró. Corrí hacia él, o al menos me moví tan rápido como mis 69 años me permitían, y lo abracé. Ismael y yo lloramos abrazados durante lo que pareció una eternidad. Sentir a mi hijo entre mis brazos después de 4 años de creer que lo había perdido era un milagro que nunca pensé que experimentaría. Él se aferraba a mí como cuando era niño y tenía pesadillas, buscando la seguridad que solo una madre puede dar. Perdóname, mamá, repetía una y otra vez. Perdóname por no darme cuenta, por no cuestionar, por creerle a ella en lugar de buscar la verdad. No tienes nada que perdonar, mi hijo. Fuiste víctima como yo. Esa mujer, esa impostora, nos manipuló a ambos. Pero ya terminó. Ya no tiene poder sobre nosotros. Durante los siguientes días, mientras Ismael se recuperaba físicamente en el centro de asistencia, Gonzalo ejecutó la fase final del plan. Con toda la evidencia reunida, solicitó una orden judicial para recuperar mi casa y arrestar a Rafaela y Ermelinda. La mañana del operativo, insistí en estar presente. Gonzalo intentó disuadirme, diciéndome que podía ser peligroso o traumático, pero me mantuve firme. Necesitaba ver sus caras cuando cayeran. Necesitaba ese cierre. Llegamos a mi casa acompañados por policías y el abogado. Gonzalo tocó la puerta con autoridad.
Ermelinda abrió con su expresión habitual de disgusto, pero su rostro cambió dramáticamente cuando vio a los oficiales. «¿Qué es esto?», preguntó, intentando cerrar la puerta. Un oficial puso su pie en el umbral. «Ermelinda Velasco, o como se llame realmente, tenemos una orden de arresto y una orden de desalojo inmediato». Rafaela apareció detrás de su cómplice, y cuando me vio, la sorpresa en su rostro fue deliciosa. Había esperado nunca volver a verme. Había creído que me había destruido completamente. «Esto es ilegal», gritó Rafaela, recuperando la compostura. «Esta casa es mía. Tengo los documentos que lo prueban». Gonzalo dio un paso adelante, mostrando su propia carpeta de documentos. «Documentos falsificados, señorita Bravo. O debería decir, Jacinta Bravo, buscada en 3 estados por fraude y robo de identidad. La verdadera Rafaela Velasco murió hace 15 años. Y esta casa nunca dejó de pertenecer legalmente a la señora Octavia Pacheco». Vi cuando el color desapareció de su rostro. Vi cuando Ermelinda intentó correr por la puerta trasera solo para ser detenida por otros oficiales que esperaban ahí. Vi cuando las esposaron a ambas, cuando les leyeron sus derechos, cuando las metieron en las patrullas. Antes de que cerraran la puerta de la patrulla, Rafaela me miró con odio puro. «Eres solo una vieja inútil. No mereces esta casa. No mereces nada». Gonzalo se interpuso entre nosotras. «No, señorita Bravo. Ella merece justicia. Y eso es exactamente lo que va a recibir». Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Rafaela y Ermelinda fueron procesadas por múltiples cargos: robo de identidad, fraude, falsificación de documentos, conspiración. Norberto Quintero enfrentó cargos aún más graves por tráfico laboral y explotación. Los 3 fueron sentenciados a prisión. Ismael y yo comenzamos el lento proceso de sanación. Él necesitaba terapia para procesar el trauma de 4 años de manipulación y explotación. Yo necesitaba aprender a confiar nuevamente, a sentirme segura en mi propia casa. Una tarde, 3 meses después de recuperar mi hogar, Ismael y yo nos sentamos en la sala recién pintada. Teodora estaba con nosotros, ahora una presencia constante en nuestras vidas. «Mamá», dijo Ismael, tomando mi mano, «voy a pasar el resto de mi vida compensándote por estos 4 años». Negué con la cabeza. «No necesitas compensarme, hijo. Solo necesito que estés aquí, que seas feliz, que vivas tu vida. Eso es suficiente». Miré a mi alrededor, a mi casa recuperada, a mi hijo salvado, a mi hermana que resultó ser mi mayor aliada. Había perdido 4 años de mi vida en oscuridad y dolor, pero al final encontré algo más valioso que lo que me robaron. Encontré mi propia fuerza. Aprendí que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es tuyo. Aprendí que el amor verdadero no humilla, no controla, no destruye. Y aprendí que las mujeres como yo, mujeres maduras que la sociedad a veces trata como invisibles, tenemos un poder inmenso cuando decidimos reclamarlo. Esta era mi casa. Esta era mi vida. Y nadie, nunca más, me la iba a quitar.